El jeep frenó de golpe. El polvo aún no había caído cuando los dos guardabosques lo vieron. Un cachorro de león estaba de pie, solo, en medio de la carretera. No corría, no rugía, no huía. Miraba fijamente el vehículo con el cuerpo temblando y las patas abiertas, como si bloquear el paso fuera lo único que le quedaba. Sus ojos no mostraban amenaza, mostraban urgencia, algo más profundo, algo imposible de ignorar. Uno de los hombres bajó lentamente, esperando que el cachorro escapara, pero no lo hizo. El pequeño dio unos pasos hacia el bosque, se detuvo, miró atrás, regresó al asfalto, lo repitió una vez más y luego otra. No era un juego, no era curiosidad, era una invitación desesperada. Los guardabosques se miraron en silencio. En años patrullando la reserva, jamás habían visto algo así. Un animal salvaje pidiendo, sin sonidos, sin gestos humanos, que lo siguieran. Entonces, el cachorro soltó un gemido bajo, casi imperceptible, y volvió a internarse en el bosque, esperando, como si el tiempo se estuviera agotando para alguien más. Antes del asfalto caliente, antes del jeep detenido, antes de que un cachorro aprendiera a desafiar a los humanos con la mirada, existía la calma. La leona caminaba con paso firme entre la hierba alta y a su lado, apenas alcanzando su vientre, avanzaba su hijo. El mundo era nuevo para él, pero seguro. Cada sonido tenía una explicación, cada sombra tenía un significado que su madre conocía. Ella le enseñaba sin palabras. Con una leve inclinación de la cabeza, le indicaba cuándo agacharse. Con una pausa exacta, le mostraba cuándo esperar. Con un movimiento del cuerpo le explicaba que la paciencia también era fuerza. El cachorro la observaba todo el tiempo, imitaba torpemente sus pasos, tropezaba, se levantaba, insistía. Cuando fallaba, ella no lo corregía con dureza, simplemente se quedaba cerca, y eso bastaba. Al amanecer jugaban, rodaban entre la hierba húmeda, mordisqueaban el aire, perseguían insectos invisibles. Al mediodía descansaban bajo la sombra, respirando al mismo ritmo. Por la noche, el cachorro se dormía escuchando el latido constante del cuerpo que lo había traído al mundo. Para él, su madre no era solo protección, era el territorio entero. Ese día, sin embargo, algo era distinto. El viento traía un olor extraño. No era tierra, no era animal, era un aroma seco, metálico, ajeno. La leona lo percibió, pero no mostró alarma. Había aprendido que muchos rastros humanos dormían en la reserva sin causar daño. Avanzaron un poco más. El suelo parecía normal. La vegetación cubría todo con un manto engañoso. El cachorro saltó primero, jugando. Ella dio un paso después. Y entonces ocurrió. Un sonido breve, seco, un chasquido que no pertenecía a la naturaleza. La leona sintió el tirón antes del dolor. Intentó retroceder, pero algo la sujetó. Algo invisible se cerraba alrededor de su cuerpo. Cuando se movió, el dolor llegó de golpe, profundo, ardiente. El cachorro se giró de inmediato. Vio a su madre detenerse, vio su cuerpo tensarse, vio cómo el suelo, que siempre había sido seguro, ahora la mordía. Ella intentó liberarse con fuerza. El metal respondió hundiéndose más. Cada intento era peor que el anterior. La leona comprendió rápido lo que su hijo aún no podía entender. Cuanto más luchara, más daño se haría. Entonces se quedó quieta. El cachorro se acercó, confundido. La empujó con el hocico. Emitió pequeños sonidos, pidiéndole que siguiera caminando. Pero ella no avanzó. Solo lo miró. Y en esa mirada había algo nuevo. Algo que él nunca había visto antes. No era miedo, era urgencia contenida. El sol comenzó a bajar lentamente, y con él, el tiempo empezó a volverse un enemigo silencioso. El cachorro no entendía el metal, no entendía el dolor que no sangra de inmediato, pero entendía algo más antiguo.
Su madre no podía moverse. La rodeó una vez, luego otra. La empujó con el hocico, como tantas veces había hecho cuando quería jugar o seguir caminando. Esperó la respuesta habitual, el paso firme, el roce del cuerpo, la seguridad de siempre. Nada. La leona respiraba lento, demasiado lento. Sus músculos, tensos como piedra, se negaban a traicionarla con un movimiento inútil. Había aprendido, a fuerza de instinto, que el enemigo invisible no se vence con furia. El cachorro emitió un sonido agudo, corto. Ella respondió con un leve roce de su cabeza contra la de él. Ese gesto lo calmó, solo por un instante. El sol comenzó a inclinarse, y con él llegaron los sonidos que anuncian el cambio. Insectos, aves que regresan, un murmullo distante que no prometía nada bueno. La sabana nunca duerme del todo, solo cambia de turno. El cachorro se acostó junto a su madre, pegó su cuerpo al de ella como si así pudiera anclarla a la tierra, impedir que algo peor sucediera. Permanecieron así durante largos minutos, respirando juntos, como cuando él era más pequeño y el mundo aún no tenía bordes afilados. Pero el dolor no descansa. Un espasmo recorrió el cuerpo de la leona, un movimiento involuntario. El metal respondió de inmediato, apretando más, castigando la piel. El cachorro se levantó de un salto, rugió, por primera vez no jugando, no imitando, sino llamando. La leona cerró los ojos, no por rendición, por control. La noche empezó a caer, las sombras se alargaron, y con ellas llegó otro problema que el cachorro sí podía entender. Ya no estaban solos. El aire comenzó a traer mensajes, olores que no pertenecían a su pequeño mundo de dos. La leona los reconoció de inmediato. Depredadores, no cercanos aún, pero atentos. La inmovilidad es un faro en la oscuridad. Un cuerpo que no huye es una promesa. La leona sabía que no podría defender a su hijo si alguien se acercaba demasiado. El cachorro, ajeno a esos cálculos, volvió a intentar algo imposible. Mordisqueó el metal con sus pequeños dientes, tiró con su peso, empujó desde otro ángulo. Nada funcionó. Solo logró cansarse y entender. Se detuvo. Miró el alambre, miró las patas inmóviles de su madre y luego la miró a ella. Por primera vez no buscó una orden, buscó permiso. La leona abrió los ojos y sostuvo su mirada. No hubo rugido, no hubo movimiento, solo una quietud profunda, cargada de algo que iba más allá del instinto inmediato. Confianza. El cachorro dio un paso atrás, luego otro. Se detuvo, inseguro, como si el suelo pudiera desaparecer bajo sus patas. Regresó un instante junto a ella, rozó su cuello, inhaló su olor, ese olor que siempre había significado hogar. Después se giró y corrió. Corrió sin mirar atrás. Corrió entre la hierba que ya no parecía un lugar de juegos. Corrió empujado por algo nuevo, algo que no le habían enseñado. La necesidad de encontrar ayuda en un mundo que no hablaba su idioma. Detrás de él, la leona permaneció inmóvil, contando el tiempo con cada respiración. La noche terminó de cerrar el cielo. Los sonidos se hicieron más claros, más cercanos. Ella sabía una verdad que su hijo aún no. Si no regresaba pronto, el amanecer podría no llegar para ambos. Y mientras el cachorro corría hacia lo desconocido, sin saber si alguien respondería a su llamado, la sabana comenzó a moverse. El cachorro no sabía a dónde iba, solo sabía que no podía detenerse. Sus patas pequeñas golpeaban la tierra con desesperación, levantando polvo y miedo. Cada sonido nocturno parecía crecer a su alrededor. Crujidos, pasos invisibles, respiraciones que no eran suyas. La sabana, que durante el día había sido hogar, ahora era un laberinto de amenazas.
Pero siguió corriendo. No corría hacia un lugar, corría lejos de la impotencia. Detrás de él quedaba su madre, inmóvil, sosteniendo el dolor con una dignidad que solo los animales conocen. Delante, un mundo que nunca había explorado solo. Cada metro era una decisión sin retorno. El cachorro se detuvo un segundo, jadeaba, el aire quemaba en sus pulmones. Miró atrás, pero la oscuridad había devorado todo rastro de ella. Emitió un gemido bajo, casi infantil, y volvió a avanzar. El miedo intentó hacerlo dudar. El instinto lo empujó a seguir. El olor cambió. Ya no era solo tierra y hierba. Había algo más. Algo que no pertenecía al ritmo natural del lugar. Un rastro fuerte, repetido, marcado sobre el suelo. El cachorro no lo sabía, pero ese olor llevaba años cruzando la reserva. Humanos. El suelo comenzó a endurecerse bajo sus patas. La vegetación se abrió. Los sonidos cambiaron de nuevo. Ya no eran susurros vivos, sino un silencio extraño, plano, sin latidos. Entonces lo vio, una franja oscura atravesando el paisaje, lisa, caliente, inmóvil. El cachorro se acercó con cautela, olfateó. El suelo no respondía como la tierra, no cedía, no guardaba huellas, era ajeno, pero también era un límite, y los límites a veces son puertas. Dio un paso, luego otro. Se colocó justo en el centro. El viento trajo un ruido lejano. Un rugido diferente, constante, creciente. El cachorro levantó la cabeza. Dos luces aparecieron a lo lejos, avanzando rápido, rompiendo la noche. No huyó. El instinto le gritaba que corriera, que se escondiera, que escapara como siempre había aprendido. Pero algo más fuerte lo mantuvo allí. Algo que no tenía nombre, pero sí propósito. Las luces se acercaron, el ruido creció, el suelo vibró, el vehículo frenó bruscamente, levantando polvo y silencio. El cachorro quedó iluminado de golpe, pequeño, frágil, completamente fuera de lugar. Dentro del jeep, dos humanos se quedaron inmóviles. No era normal, no era posible. Un cachorro de león, solo, en medio de la carretera. Y sin huir. El cachorro dio un paso hacia ellos. Luego se detuvo. Miró hacia el bosque. Miró de nuevo a los humanos. Su cuerpo temblaba, pero no retrocedió. Uno de los hombres abrió la puerta lentamente. El sonido metálico cortó el aire. Esperó un rugido, un ataque, algo. No ocurrió nada. El cachorro caminó unos pasos hacia la entrada del bosque. Se detuvo. Miró atrás. Sus ojos reflejaban la luz como dos preguntas abiertas. Volvió hacia el asfalto. Repitió el gesto. Una vez, dos veces, tres. No había duda. No estaba perdido. Estaba llamando. Los humanos se miraron sin palabras. Algo en ese comportamiento rompía todas las reglas conocidas. Ese animal no pedía comida, no buscaba protección, pedía que lo siguieran. Y el tiempo, aunque ellos aún no lo sabían, ya estaba jugando en contra de alguien más. El cachorro se giró una vez más hacia el bosque. Esta vez no esperó. Comenzó a caminar con urgencia, como si cada segundo de demora pesara demasiado. Uno de los hombres dio el primer paso tras él, y en lo profundo de la sabana, atrapada entre metal y dolor, la leona levantó la cabeza al escuchar un sonido distante, un sonido que no pertenecía a la noche. Los humanos avanzaron detrás del cachorro sin hablar, no por prudencia, por respeto. El pequeño león no corría ahora. Caminaba rápido, decidido, mirando hacia atrás solo lo justo para asegurarse de que no lo abandonaran. Cada pocos metros emitía un sonido bajo, casi imperceptible, como si contara el tiempo con la voz. El bosque los tragó. Las linternas cortaron la oscuridad en haces temblorosos. La vegetación se cerraba sobre ellos, arañando brazos, piernas, pensamientos. El silencio no era total, estaba cargado, vivo,
expectante. El cachorro se detuvo de golpe, levantó la cabeza, olfateó, emitió un gemido corto. Y entonces la vieron. La leona yacía inmóvil entre la hierba aplastada. Su cuerpo enorme parecía parte del suelo, hasta que una de las linternas reveló el brillo imposible. Metal, enrollado, cruel, aferrado a su cuerpo como una mordida que no soltaba. El alambre de púas. Uno de los guardabosques contuvo la respiración. El otro apretó la linterna con fuerza. No era la primera vez que veían trampas abandonadas, pero nunca así. Nunca con una madre atrapada. Nunca con un cachorro que había ido a buscarlos. La leona abrió los ojos. No rugió, no atacó. Solo observó. Sus pupilas se ajustaron a la luz, y por un segundo el mundo pareció detenerse. Humanos y animal se miraron sin barreras, unidos por una misma urgencia. Ella no pidió ayuda. No lo necesitaba. Ya había sido pedida por alguien más. El cachorro corrió hacia su madre y se pegó a su cuello. Ella respondió con un roce lento, cuidadoso. Un gesto mínimo que decía, «Hiciste bien». Los humanos comenzaron a acercarse despacio. Cada paso era una negociación silenciosa. Sabían que un movimiento mal calculado podía desatar el pánico, o algo peor. Pero la leona no se movió. Permaneció quieta, como si entendiera que esa quietud era su única oportunidad. Uno de ellos se agachó para evaluar el alambre. Estaba profundamente incrustado. Cada espina había encontrado carne. Cortar no sería fácil, no sería rápido. Y el tiempo seguía avanzando. Un sonido lejano cruzó el aire. Un llamado grave, no humano. Los guardabosques se miraron. Sabían lo que significaba. Otros depredadores rondaban. El olor de la sangre no pasa desapercibido en la noche. Tenían que actuar ya. Sacaron las herramientas con manos firmes, aunque el pulso traicionara por dentro. La primera tenaza tocó el metal. El sonido fue seco, brutal. El cachorro se tensó. La leona cerró los ojos. El primer corte liberó un poco de presión. La leona exhaló con fuerza, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Pero el alivio fue breve. El alambre seguía atrapándola en varios puntos. Otro sonido resonó en la distancia, más cerca esta vez. El cachorro levantó la cabeza, gruñó bajo, no por agresión, sino por advertencia. Los humanos aceleraron. Cada corte era un riesgo, cada segundo una amenaza invisible acercándose. La linterna tembló cuando una mano resbaló. El metal no cedía como debía. La leona se estremeció, no de miedo, de dolor. Uno de los guardabosques dudó un instante. Miró al cachorro, miró a la madre. Comprendió algo que no estaba en ningún manual. No solo estaban salvando a un animal, estaban respondiendo a un acto de confianza que no se repite dos veces. Apretó la tenaza con más fuerza, el alambre chirrió, se dobló. Finalmente, una sección cedió, pero aún no era suficiente. La leona seguía atrapada. Y en la oscuridad, justo más allá del alcance de la luz, algo se movió entre la hierba. Demasiado cerca. El movimiento entre la hierba no fue un error de la vista. Fue real, pesado, cercano. Uno de los guardabosques apagó la linterna por instinto. El otro la bajó, dejando apenas un hilo de luz sobre el cuerpo atrapado de la leona. El silencio se volvió denso, como si la noche contuviera el aliento. El cachorro se colocó delante de su madre. No tenía tamaño, no tenía fuerza, pero tenía una decisión absoluta. Gruñó, un sonido bajo, vibrante, que no buscaba pelea. Buscaba advertir al mundo entero de que ese cuerpo detrás de él no estaba solo. La leona abrió los ojos y por primera vez desde que llegaron tensó el cuello. No para atacar, para acompañar a su hijo en esa postura imposible. Los humanos entendieron el mensaje. No había más tiempo. La herramienta
volvió al metal. El sonido del corte pareció un trueno en medio del silencio. La leona se estremeció y el cachorro chilló, un sonido agudo que atravesó la noche como una súplica. Uno de los guardabosques murmuró algo inaudible, no para el animal, para sí mismo. Otro corte y otro. El alambre comenzó a ceder, pero no sin cobrar su precio. Cada espina que se liberaba parecía resistirse, como si el metal se negara a soltar lo que había atrapado. La sangre, oscura bajo la luz, manchaba la hierba. El sonido en la oscuridad volvió a escucharse, más cerca. Una respiración profunda, no humana. El guardabosque levantó la vista un segundo. Sus ojos recorrieron la línea negra más allá de la linterna. Sabía que si algo aparecía ahora, no tendrían margen. No podrían defenderse. No podrían correr. Solo terminar lo que habían empezado. Apretó la tenaza con todas sus fuerzas. El alambre se partió con un chasquido seco. La leona soltó un gemido profundo, contenido durante horas. Su cuerpo cayó ligeramente hacia un lado, liberado en parte. El cachorro se giró de inmediato, empujándola con el hocico, intentando que se levantara. Pero aún quedaba un último tramo, el más peligroso, el más incrustado. El guardabosque dudó. Si cortaba mal, el alambre podía retraerse y causar una herida peor. Si no lo hacía, la leona no saldría de allí. El tiempo volvió a apretar. El cachorro miró al humano. No fue una mirada larga. Fue suficiente, como si dijera, ahora. El corte final fue preciso, controlado, definitivo. El metal cedió por completo. Durante un segundo eterno nada ocurrió. La leona permaneció inmóvil, como si su cuerpo necesitara confirmar que ya no estaba atrapado. Luego, con un esfuerzo que parecía imposible, apoyó una pata, después otra. Se levantó lentamente, temblando pero libre. Libre. El cachorro emitió un sonido que no era rugido ni llanto. Era algo entre ambos. Se pegó a su cuerpo, recorriéndola, comprobando que estaba allí. Viva. De pie. Los humanos retrocedieron de inmediato, apagando las linternas, devolviendo el espacio que nunca les perteneció. No había celebración, no había palabras. Solo respeto. La leona dio un paso, luego otro. Se detuvo. Giró la cabeza. Por un instante, la luz residual alcanzó su rostro. Sus ojos se encontraron con los de los humanos. No había agresión, no había miedo, solo una calma extraña, profunda, como si algo hubiera quedado saldado. El cachorro también miró. Y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos olvidaría. El pequeño león dio un paso atrás, se sentó y bajó la cabeza brevemente. Un gesto mínimo, instintivo, antiguo, no aprendido, no enseñado. Los humanos no se movieron. La leona se giró y comenzó a avanzar hacia la oscuridad. El cachorro la siguió, deteniéndose un segundo para mirar atrás una última vez. Luego desaparecieron entre la hierba, tragados por la noche que ahora parecía menos hostil. El silencio regresó, pero no era el mismo, porque en algún lugar del bosque una madre caminaba libre gracias a un hijo que se atrevió a pedir ayuda, y a unos humanos que supieron escuchar. Aún no había amanecido, pero algo, definitivamente, había cambiado para siempre. El amanecer no llegó de golpe. Se deslizó lentamente sobre la sabana, como si el mundo necesitara comprobar que todo seguía en su lugar. La luz tocó primero las copas de los árboles, luego la hierba aplastada. Después, las huellas recientes marcadas en la tierra húmeda. Dos juegos distintos, uno grande y firme, otro pequeño y aún torpe, avanzando juntos hacia el interior del bosque. La leona caminaba despacio. Cada paso era una negociación con el dolor que aún ardía en su cuerpo. Las heridas seguían ahí, abiertas, recordándole lo cerca que había estado el final. Pero caminaba, y eso lo cambiaba todo.
El cachorro no se separaba de ella, avanzaba pegado a su costado, atento a cada sonido, a cada pausa. Ya no jugaba, ya no corría sin mirar. Algo dentro de él había madurado en una sola noche, no por pérdida, sino por responsabilidad. La leona se detuvo bajo un árbol viejo, se recostó con cuidado. El cachorro se acomodó junto a ella y por primera vez desde que el metal la había atrapado, pudo escuchar su respiración sin interrupciones. Lenta, profunda, viva, el mundo retomaba su ritmo. A lo lejos, la reserva despertaba como cada día. Aves, insectos, el ciclo eterno que no se detiene por una sola historia, pero que a veces se transforma gracias a una. En otro punto del territorio, los guardabosques regresaban en silencio. No hablaban de lo ocurrido, no porque no importara, sino porque sabían que algunas cosas no necesitan ser explicadas para permanecer. Habían visto muchas escenas difíciles, habían salvado animales antes, pero aquello había sido distinto. Un cachorro no huye hacia los humanos por error. Un animal salvaje no confía sin motivo. Lo que ocurrió esa noche no fue un acto de entrenamiento ni de obediencia. Fue una decisión nacida del amor más puro, proteger a quien lo es todo. En la sabana, el cachorro cerró los ojos por un instante. El cansancio, al fin, lo alcanzó. Antes de dormir, apoyó la cabeza sobre el cuerpo de su madre, como cuando todo era simple. Ella lo miró. En su mirada no había palabras, pero sí una certeza profunda. Su hijo había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo el pequeño que aprendía a cazar y a jugar, era el guardián que supo quedarse y también irse cuando fue necesario. El sol subió un poco más, las sombras se acortaron. El peligro de la noche quedó atrás. La sabana no recordaría el alambre ni el dolor, pero sí seguiría adelante gracias a un acto silencioso de valentía. Y aunque nadie más lo supiera, aunque no quedara registro ni testigo humano que pudiera explicarlo del todo, algo había quedado sembrado en ese lugar. La certeza de que la empatía no pertenece a una sola especie, la prueba de que pedir ayuda no es debilidad, la verdad de que el amor puede empujar a cruzar carreteras, romper miedos y unir mundos que jamás debieron estar separados. La leona cerró los ojos. El cachorro respiró tranquilo, y la sabana, testigo eterno, guardó la historia en su silencio, para recordarnos que, a veces, los actos más grandes nacen del corazón más pequeño.